Un chat con el que podemos platicar horas. Un papa bailando hip hop con una chamarra Balenciaga y dinosaurios bebés realizando un sinfín de oficios nos dijeron algo. La inteligencia artificial ya está entre nosotros y no tiene programado irse. En este podcast de AD Noticias, platicaremos con el investigador de la Facultad de Antropología de la UAMX, José Luis Arriaga, sobre la intromisión de la tecnología artificial en nuestra vida, usos, miedos, ética, política y academia. Yo soy José Luis Arriaga Ornelas, profesor investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Sociales y dedicado a cuestiones que tienen que ver precisamente con los patrones culturales de las relaciones sociales. Gracias. Ahorita un tema que nos está moviendo un poco la cabeza es la cuestión de la inteligencia artificial, algo que no es relativamente tan nuevo, pero que ahorita hay una explosión como en redes sociales sobre este boom. ¿Nos puede decir un poquito qué es la inteligencia artificial a grandes rasgos? ¿Cómo se...? Sí, es algo sencillo y en efecto no es tan nuevo. Consiste básicamente en máquinas o aparatos que tienen la capacidad de replicar algunas de las habilidades de la inteligencia humana. Pero como son máquinas o son aparatos, se le llama artificial. Pero eso nos remonta, yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando era niño existían las sumadoras. Unos pequeños aparatos que eran mecánicos, basados en engranes, uno introducía dígitos, le jalaba una palanquita y hacía la suma a la máquina. Ese es un tipo de inteligencia artificial, porque lo que hace es replicar algunas de las cosas que nosotros, como seres humanos, podemos llevar a cabo. Ya con la aparición de la computadora o los ordenadores, como se le llama, hay más posibilidad de replicar algunas de las habilidades que tiene el ser humano en términos de inteligencia, sobre todo de aprendizaje me refiero. Y entonces la inteligencia artificial, que hoy en efecto es un tema, la relacionamos casi siempre con el procesamiento de datos. Hay posibilidades técnicas para que dispositivos, máquinas en términos generales, puedan procesar datos y entregarnos resultados de ese procesamiento. Sea una simple suma, sea una simulación de escenarios, o sea incluso la sugerencia de cosas a partir de nuestros gustos. En últimos días, sobre todo lo que va del año, se empezaron como también esta explosión de las que llaman inteligencias artificiales generativas, que pueden generar imagen y texto. Algunas de las cosas que estos algoritmos han encontrado es que, están sesgados. ¿Cómo puede afectar o cómo se genera este sesgo, ¿no? Que pueden llegar a ser racistas, clasistas, un poco el espejo de la sociedad, pero pasado a una máquina que, si bien no tiene la capacidad de generar un sentimiento, este tipo de nociones netamente humanas, sí hay un sesgo. Sí, partiendo de esa definición que yo hacía de alguna máquina que pueda replicar actividades de la inteligencia humana, a un ordenador, a una computadora le podemos programar para que haga cierta actividad. Y esa actividad puede ser desde analizar una radiografía para diagnosticar si hay un mal, y el algoritmo, desde luego, tiene que ser alimentado con datos, y el diseño de ese algoritmo tiene que ser, ¿sabe qué? Esto lo voy a ocupar para diagnosticar un padecimiento en momentos tempranos y aplicar un tratamiento. O puede servir para fines comerciales, de procesar los datos que alguien alimenta a través de una plataforma, y yo veo que le gusta y eso le ofrezco. Es el tipo de inteligencia artificial que es, digamos, tutelada o supervisada, que requiere que alguien lo esté conduciendo, alimentando. Pero en efecto hay un tipo de inteligencia que con un entrenamiento básico después puede generar algunas cosas, sin llegar desde luego a los niveles de la inteligencia humana de su autocontemplación de la existencia. Pero sí es posible que uno le ordene que genere algo y lo hace a partir de los datos que posee o los que puede echar mano, sobre todo si está conectada a la red de redes, a Internet.
Y la generación de esas cosas, desde luego, pueden tener consecuencias. La generación, sobre todo en el mundo digital, porque estamos hablando de cosas que se generan en el ámbito digital, pero pueden tener consecuencias en el mundo analógico, en la vida real, digamos, ¿no? Pensemos en el caso de una imagen que se genera digitalmente, simulando una situación que no ha existido realmente. Pero difundir esa imagen puede tener consecuencias en el mundo real, en la vida de alguna persona. Entonces, ese tipo de procedimientos que generan cosas inexistentes tienen desde luego consecuencias muy importantes, que no necesariamente es tan claro bajo qué reglas se rigen, qué valores se encierran, qué criterios hay que seguir, en fin, es como un terreno pantanoso. Hoy lo estamos conociendo porque es muy, muy visible, circula en las redes, se vuelve viral, la imitación de una voz o la réplica de una imagen pero modificada, o incluso generar texto, ¿no? A partir de que le ordenamos ahí a una máquina, hazme un ensayo sobre la libertad, y te lo puede generar y lo entregas como una tarea, digamos, ¿no? Y ahí es en donde empieza a saltar al mundo real las consecuencias. Claro, eso es como lo que es la gran preocupación, ¿no? Por ejemplo, aquí en este medio nos encargamos de generar como información, contenido, que muy fácilmente y muchas veces hasta mejor lo puede hacer la inteligencia artificial. Aquí quiero pasar un poquito a... Bueno, me regreso sobre esto de las fake news y ahorita pasamos a lo académico laboral. ¿Cómo se puede mover la posverdad, ¿no? Creo que se hizo esta inteligencia artificial con un afán de mejorar, bueno, al menos fue en el discurso, eso fue, estas cuestiones médicas, de hacernos más fácil la vida, pero nos dimos cuenta que las redes sociales pues también fue como decía, un terreno pantanoso, ¿no? Donde se puede mentir, donde se puede calumniar y no pasa tanto, ¿no? Y va tan rápido que no nos permite como tener control. ¿Cómo puede afectar esto a estas ideas de la posverdad? A estas ideas como que no se regulan y que pueden generar, como dice, una mentira. Veíamos lo de Donald Trump, que se subió una foto en redes donde lo detenían, a Calderón también, y más allá de la fantasía que nos pueda generar eso, ¿cómo puede modificar este comportamiento en las redes sociales? Sí, en toda tecnología, desde la más rudimentaria, puede ser utilizada de muy diversas maneras. Alguien crea una tecnología para facilitar el acto mecánico de clavar algo y es un martillo, pero en manos de alguien que malintencionado puede ser un arma con la cual cause daño a alguien. Las tecnologías más sofisticadas, como de las que ahora estamos hablando, en manos de personas que les ordenan hacer alguna simulación, una réplica, una cosa no existente, pueden hacerlo. Sin duda alguna puede replicarse un sonido, repito, una voz, alterarse una imagen o crear una imagen de la nada solo procesando datos. Y si la misma es difundida con fines de desinformar, pues ahí hay una intención, desde luego, para generar una reacción en la gente que está consumiendo o viendo la imagen o el sonido. Y esa intención, desde luego, se enmarca en este entorno en el que, en efecto, algunos han denominado la posverdad a la referencia a cosas que se mueven ya con criterios distintos a la verdad, sobre todo concebida en términos filosóficos de la modernidad, aquella basada en evidencia empírica, en datos contrastables y por encima de los valores, digamos, ¿no? Esa epistemología de la modernidad que los teóricos de la posmodernidad dirían que de un tiempo a la fecha ya no importa tanto, ya no importa si es tan veraz o no, lo que importa es lo que genera la reacción. Entonces, hoy todo el mundo estamos expuestos a ríos, cantidades ingentes, masivas de información, y por ahí se pueden colar cosas que no son reales, que no tienen la intención de informar, de generar certeza o de proveer información a la gente para la toma de decisiones, sino de desorientar, de confundir o de generar escándalo. Si ese es el objetivo, se cumple con el mismo a partir de
las posibilidades tecnológicas para hacerlo. Pasarlo por verosímil, o sea, que sea creíble, porque la gente también tiene un telón de fondo en medio del cual se presentan las cosas. Si uno tiene un prejuicio contra un personaje y me presentan la imagen de que ha sido detenido, yo lo celebro, lo comparto y contribuyo a que se haga viral, ¿no? Pero por este contexto, este telón de fondo que tienen las personas a la hora de consumir información. Claro. Esta tecnología igual busca simplificar como las actividades que hagamos, sobre todo pues en esta idea capitalista de producir y generar como más, aumentar la producción, ¿no? Esto, pues, nos gusta o no, tiene una repercusión en el sector laboral. ¿Pueden estas inteligencias afectar realmente al sector laboral? Porque, por ejemplo, veía para esta investigación que la mayoría de los puestos que se perderían serían pues obreros, generadores así como de cierto contenido, algunos diseñadores, que es un sector pues básicamente primario, ¿no? A lo mejor le puede ayudar al sector médico, le puede ayudar a un nivel de especialización, pero el sector operario pues sí puede verse afectado, ¿no? En un país como el nuestro que tiene la base es la materia prima y la mano de obra, ¿no? ¿Nos puede afectar eso? Seguramente va a modificar las cosas, pero lo mismo pasó cuando se creó el motor de combustión interna, la revolución industrial, en fin, ¿no? En efecto, ahora hay condiciones para que un robot pueda hacer mecánicamente la labor que podría llevar a cabo un conjunto de obreros en turnos, y como la actividad que se le pide es mecánica, no hay mayor complicación. Pero desde luego están avanzando las cosas y ahora hay posibilidades en el marco de la inteligencia artificial que esos robots puedan procesar estímulos, procesarlos en manera de datos y devolver cosas. Hay ya lugares que expenden, no sé, alimentos o bebidas sin gente. Uno pide desde su aplicación y hay un robot ahí que lo prepara y desde luego no en nuestro país, ¿no? Estoy hablando de que en Asia, sobre todo, en China, donde van muy adelantados en esto, o en algunos lugares de Europa, se vuelve incluso atractivo en términos turísticos ir a pedir un café en donde quien despacha es un robot, ¿no? Solicito desde la aplicación, él recibe la información y mecánicamente hace mezclas y las entrega. La actividad también, por ejemplo, de conducir vehículos, ¿no? Hay ya todo un trabajo bien adelantado de generar vehículos autónomos, que nada más se suba el programa donde va y él me lleva y listo. Lo que decíamos de la maquila, en fin, hay una gran cantidad de campos en donde si se implementa la inteligencia artificial se puede suplir mano de obra. Desde luego que va a trastocar las cosas como están, por lo menos hoy. Y eso sí implica desde luego preguntarse si eso es lo que queremos, si así avanzamos como sociedad, y si es así, ¿qué vamos a hacer con el conjunto de habitantes de la misma, dedicados ya no a producir manualmente cosas, sino desempeñando actividades de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea de la producción de contenido, a donde muchos jóvenes ahora aspiran a ingresar, crear contenido, subirlo a las redes, monetizar, etc., tiene que ver evidentemente con que ya no ven su futuro maquilando cosas, produciendo cosas, sino generando información, contenido, vaya, y recibiendo por ello una valiéndose además de los artefactos tecnológicos que hay. Entonces hay generaciones completas de adolescentes hoy o jóvenes que tienen en el horizonte dedicarse, vivir de crear contenido. No hay garantía alguna de que vayan a poder hacerlo, que sean exitosos los canales que creen o las cuentas o lo que sea, pero es una aspiración y eso mueve a la gente, las aspiraciones. Antes era una aspiración, antes me refiero a hace varias generaciones, ingresar a una empresa, trabajar ahí durante toda la vida y jubilarse. Una empresa en donde yo era obrero o yo tenía una plaza como maquilador de algo y tener una jubilación a partir de ello. Eso ya no está en el horizonte de segmentos grandes de la población y eso es en donde yo vería que las cosas se están moviendo. Ya no tanto porque la empresa quiera contratar o no
gente, sino porque la gente misma ya no necesariamente quisiera ser contratada para recibir un sueldo mínimo a cambio de 8 horas laborando mecánicamente, ensamblando cosas que puede hacer un robot, por ejemplo, ¿no? Claro. Más o menos ahí en esta línea, por ejemplo, tengo tres como sectores que me gustaría como profundizar. El académico, el penal y el electoral, ¿no? Político. Primero con el académico. ¿Cómo está influyendo esta entrada de tecnologías? ¿Cómo se está moviendo? Ahorita tenemos el caso, por ejemplo, de que estas herramientas nos permiten ver, por ejemplo, casos de plagio, pero pues también nos permiten plagiar, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? Una profesora me decía el cotonotariado, o sea, cómo esta generación de conocimiento se puede ver afectada o beneficiar. Y qué está haciendo instituciones académicas, por ejemplo, como la universidad, que es la que nos incumbe, la del Estado de México, y si hay algún tipo de actualización, ya sea aquí o en México en general. En ese ámbito estamos, creo yo, muy incipientemente viendo el problema. Hay, sí, uso en la universidad, al menos, que es el caso que conozco, pero entiendo que en varias otras universidades también se emplea software para identificar plagio en documentos que se entregan para fines de ser publicados o de ser presentados en examen profesional, en fin. Pero es un software que lo que hace es detectar si alguien está tomando de algo publicado previamente para incorporarlo a su trabajo sin darle el crédito necesario. Pero hoy ya estamos en otro escenario, en donde un robot puede producir por mí algo que le ordené que produzca. Como yo ponía el ejemplo hace un rato. Hazme un ensayo sobre la libertad. Y me lo hace y eso lo entrego como trabajo. No está necesariamente tomando contenidos de obras publicadas previamente, sino está entregando algo que le ordenó a una máquina que le generara. Eso lo estamos viendo, digamos, sobre la marcha. Los profesores, los que estamos frente a grupo, que solemos pedir trabajos a los estudiantes en la universidad, y de repente uno ya puede darse cuenta de decir, este no es su estilo de redactar, él no me redacta esto, no me cita a tal autor, y uno puede dudar de eso, ¿no? Sí puso acentos. Puso acentos, hay comas, él nunca ocupa punto y coma, como ahora lo ingresó, ¿no? Y hay sospechas y uno puede, como a partir de esas sospechas, generar una pregunta al estudiante respecto a de dónde lo sacaste o algo por el estilo. Pero no hay nada escrito. No hay reglamentación, no hay cosas que se estén discutiendo al interior de la universidad y eso, salvo esto que yo decía que es el software previo, que ese es como de los problemas que empezaron a generarse cuando, al estar muchas cosas en línea, uno puede copiar y pegar, ¿no? Es el copy-paste, ¿no? Siempre se menciona. Uno puede, algo está en línea, lo tomo de ahí y lo incorporo a mi texto. Si mi texto no va a estar en línea, difícilmente van a notar que yo lo copié, porque nada más entregué mi tesis en físico y solo la vieron mis revisores. Si esos revisores también tienen dudas respecto al contenido, podrían, con cualquier buscador, teclear una frase y nos remite al documento. Pero lo otro, que es lo que se genera por parte de una inteligencia artificial y que yo entrego como propio, es otra cosa distinta. Ya no necesariamente puede ser juzgado con los criterios de plagio previos, porque esto es algo que se generó a partir de estímulos que yo le puse al algoritmo, al programa, al software, y le pedí que hiciera una composición respecto de eso. Ese tiene que ser juzgado de manera distinta, porque así como una tecnología un tipo de inteligencia artificial eran las calculadoras. A uno le permiten ingresar una calculadora a un examen para facilitarle el asunto de resolver, pero uno tiene que saber qué le introduzco a la calculadora para que me haga el comando, ¿no? Entonces, acá tenemos que pensar en eso, es decir, eso es válido, que él introduzca a un programa ciertos datos y a partir de él le pida que genere algo. No se lo está robando a nadie, lo está generando un aparato que él está empleando. Eso tiene que discutirse
y plantearse, pero en otra cosa, ya no en el asunto del plagio, porque esa inteligencia artificial sí estará tomando datos que jala de uno y otro lado para hacer una composición original. El que lo presente a manera de tarea, a partir de eso, nadie podrá decirle que lo ha plagiado, se apoyó en una tecnología. No hay un denunciante, ¿no? No hay. No hay un copyright que esté violentando. Pero está de por medio el asunto del aprendizaje, el desarrollo de habilidades, lo que pedimos a los estudiantes, ¿no? Si yo le pido al estudiante un trabajo por escrito es para desarrollar su habilidad de expresarse por escrito. Pero si no lo hace porque una máquina lo realiza por él, ahí ya se pone en medio el objetivo de la educación. Pero si la inteligencia artificial es para apoyar, facilitar, hacer más fácil el asunto, uno tendría que discutir si eso cuenta como la calculadora que yo ponía el ejemplo, ¿no? Como niño de primaria que le hacían la maqueta, ¿no? Ajá. Era más bonita, pero no la había hecho él. No la había hecho él, ¿no? Sí. El tipo de discusiones que se tienen que dar con eso son de otra naturaleza, ya no que tengan que ver con el plagio. Claro. Bueno, ¿Y cree que la universidad está haciendo algo tanto en el hecho de actualizar y de integrar este tipo de mecanismos al estudiantado para que ellos lo puedan utilizar de mejor manera y regular que se eviten estas prácticas? Que yo esté enterado, no, al menos en nuestra universidad. Y en las universidades mexicanas yo no he visto ningún debate en torno a eso, porque es incipiente el asunto además, ¿no? Ahora ocurre que el tiempo va más acelerado porque las cosas se suceden unas a otras y este tipo de tecnologías apenas el año pasado a lo mejor no estaban presentes y hoy ya lo están y uno siempre va atrás de eso, digamos, ¿no? Cuando empiece a generalizarse su uso, tendremos como gremio académico, como universidad, como centros de enseñanza, plantearnos el asunto, porque hoy ya es muy claro, por ejemplo, que a un niño desde la educación básica, primaria me refiero, le pidan investigar sobre un tema y él tiene en casa una bocina inteligente, le puede pedir, oye, dime qué es esto. Se lo dice y él lo anota. No fue a ninguna enciclopedia, ni siquiera hizo la búsqueda en la computadora, ¿no? Y leyó un poco, sino que le pidió a la bocina inteligente que está conectada a internet, que además es de Google, que es el gigante de este tipo de tecnología, que le dijera, a ver, cuéntame la leyenda de tal cosa, porque le dejaron eso. Y toma nota de eso y lo entrega a su escuela y puede recibir una calificación sobre eso. ¿Qué realizó él? Solo el comando de pedirle a la bocina inteligente que le dijera cuándo nació Benito Juárez, por decir algo. Fue la extensión de la maestra nada más. Así es. Y entonces ahí viene la discusión en términos de el objetivo de la educación, el tipo de saberes que queremos que desarrolle el estudiante, el niño, el joven, cualquier tipo de persona, ¿no? Okay. En el ámbito de seguridad, igual más o menos así, la institución que regula y el deepfake, creo que se llama, que es la sustitución en video de una cara y podemos hacer que usted no pegue y entre que sí, que no, puedo denunciarlo y puedo ponerlo en redes y ya le cometí cierto daño en lo que la ley, que en este momento no sé si sea todavía capaz como de discernir este tipo de cosas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué delitos primero se pueden cometer? Y segunda, ¿qué se está haciendo y cómo se puede aplicar? Sí, la cantidad de delitos que se pueden cometer es casi infinita, digamos, ¿no? Porque al haber una mezcla entre cosas reales y no reales, uno puede estafar, timar, abusar, ¿no? De la confianza de alguien, etcétera, y cometer múltiples delitos. Pero el sistema penal, al menos en el caso mexicano, no está en esta sintonía de discusión de entrada porque las pruebas que se admiten para sentenciar a alguien, para encontrarlo culpable, etcétera, no pasan tanto por las evidencias de audio y de video y cosas por el estilo, tienen que ir acompañadas de otras, digamos, ¿no? Es verdad que uno viendo a futuro y además en un escenario alimentado por las películas, la televisión, la ciencia ficción, puede ver que eventualmente llegaríamos a un punto en el que eso
eso ocurra, ¿no? Que a partir de una creación digital alguien sea inculpado y hasta encontrado culpable porque la evidencia gráfica de que él está cometiendo un daño a alguien reproducido en video sea contundente y además la condena social es sí, miren, golpeó al niño, encarcélenlo, ¿no? Pero hay ámbitos, yo mencionaba hace un rato el caso de China, en donde los problemas de seguridad ya han sido encargados plenamente a la inteligencia artificial. Ciudades completas en aquel país vigiladas por cámaras que todo el tiempo están captando rostros, comportamientos, patrones, etcétera, drones rastreando y un conjunto de datos que son son procesados, direccionados y procesados en centros de inteligencia, es en donde han depositado la confianza para disminuir la inseguridad, la incidencia delictiva. En el caso, por ejemplo, de hace 3 años, cuando la pandemia de COVID-19 empezó allá precisamente en China, el control para evitar los contagios echó mano de eso. Y entonces el reconocimiento no solo facial, sino de la temperatura corporal que era posible detectarlo a través de esa tecnología, hacía que la gente fuera confinada, fuera separada de su trabajo, se la aislara, se aplicaran pruebas al resto de las personas que entraron en contacto, que también estaba documentado por los datos que se tenían, ¿no? Hay una cámara en el autobús y entonces se ve quiénes están ahí sentados, a todos ellos hay que mandarlos a cuarentena, aplícales la prueba, etc. Entonces ellos ya han depositado en gran parte de sus ciudades la confianza de reducir los índices delictivos en la inteligencia artificial. Entonces, un rostro detectado por cámara relacionado con otros actos presuntamente delictivos o incluso ni siquiera de delitos, sino faltas como pasarse un alto, digamos, ¿no? O cruzar mientras el semáforo no me lo permitía, y es procesado, almacenado, y cuando alguien es detectado, su rostro, y vinculado a ese tipo de otros actos, una sanción, un tipo de penalización sobre su comportamiento, que puede ser no necesariamente penal, pero sí administrativo, restringir algunas cosas, acceso a algo, etc. Ahí estamos en el plano de depositar en inteligencia artificial la seguridad de una ciudad. Y eso se ve un poco lejano a nuestra realidad, pero ya está ocurriendo en este mismo instante del otro lado del mundo, en donde están apostando fuertemente por la inteligencia artificial para resolver muchos de los problemas de toda sociedad, y más una sociedad tan grande como la de ellos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, en términos penales, yo lo veo todavía un poco lejano esta posibilidad de que alguien pudiera ser inculpado porque el Código Penal y esas la normatividad aplicable va muy lejos todavía de admitir como prueba un audio, un video, ¿no? Ahora con lo mismo en lo electoral. Bueno, en lo político creo que también se abre más, porque más allá de que podamos cometer un delito electoral, ahora no se me podría ocurrir, salvo que entre en el sistema electrónico, que es otro punto como distinto y que va muy lento, pero aquí sí. Esta modificación del de publicar cosas falsas por ejemplo, subieron una foto de Delfina donde estaba con un cubrebocas que a toda luz se veía que no era Delfina, que estaba en el ABC, la quisieron inculpar así de que no estaba cumpliendo la austeridad republicana. Una foto falsa, o sea, burda la foto. Pero mucha gente se la creyó. Ahora con estos sistemas creo que pasará más allá de esta cuestión, como lo que pasó con Cambridge Analytica. ¿Cree que pueda cambiar a corto plazo el resultado o pueda mover un poquito los números en la elección? Yo creo que sí, cuando estamos en el plano de que las campañas electorales están dirigidas a influir en el ánimo de las personas para emitir un voto a favor de alguien o no hacerlo. Entonces, en el caso de el uso de las redes sociales, de imágenes, audios manipulados, de generación de cosas que no existen en la realidad, pero que alguien las hace pasar por ciertas, deliberadamente se emplea para influir en el ánimo de las personas, que puede ser o para generar apatía y que no salga la gente a votar, o para evitar que lo haga por una persona,
debido a que se le ha construido una imagen de no deseable o lo que sea. En el terreno de la política siempre va a ser posible influir en el ánimo de las personas a partir de las mentiras. Y eso no solo ahora, de siempre, digamos, ¿no? Influir en la voluntad de las personas con engaños es tan antiguo como la especie humana. La política misma, ¿no? Es parte de, bueno, la retórica de Aristóteles nos lo pinta, ¿no? Y estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Entonces, en el caso de los recursos tecnológicos existentes para simular algo, hacerlo pasar por cierto cuando no lo es, está ahí al alcance de cualquiera, ¿no? Y puede hacerlo el equipo de campaña de alguien para manipular una fotografía y hacer ver un mitin lleno cuando no lo estaba, o para ubicar a alguien en un sitio donde nunca estuvo y decir, miren, aquí está, aquí estuvo, y dónde está su discurso en tal o cual sentido. Pero también lo puede hacer una persona desde una cuenta en Twitter o en Instagram o qué sé yo, y volverlo viral. Y sin que el Instituto Electoral o algo pueda sancionar, porque él no es parte ni del equipo de campaña, ni recibe por lo menos formalmente dinero por algo, ni mucho menos. Alguien con singular alegría puede simular algo y hacerlo viral si tiene muchos seguidores, si tiene esa penetración en la gente, y así contribuir a una mala imagen de alguien o una buena imagen de alguien, ¿no? Y eso todavía no está regulado como para que lo pueda fiscalizar el Instituto Electoral o alguien, ¿no? No va a cerrar las cuentas de todo mundo por pronunciarse a favor de alguien o darle like a algo. No, no hay forma, digamos, ¿no? Sí habrá, digamos, forma de ver que el dinero que se destina a la publicidad en redes sociales cumpla con los requisitos que la normatividad aplicable señala. Pero lo que hacen las granjas de bots y trolls, gente que se dedica nada más a eso, no está regulado, no hay forma de contenerlo. Entonces, más bien habría que pensar ahí que el terreno de la política se tendrá que mover, se está moviendo ya, se ha movido, y regularse con estos criterios que no necesariamente ni son jurídicos, ni son éticos, ni aplican para todos, pero que están ahí. O sea, así como decíamos, mentir para conseguir influir en la voluntad de alguien ha existido siempre, y teníamos que ver qué hacíamos con los mentirosos. Hoy tendríamos que ver qué hacer con las fake news, y me refiero a qué hacer individualmente, cada uno al consumir cosas, y colectivamente como sociedad a la hora de decir esto se hace, esto no se hace, esto está permitido, esto no. Pero como una herramienta más. Esto me conecta muy bien, como con este cierre que quería tener de hablar de que mucha gente comparte, incluso políticos han compartido fake news, y cuando se lo desmienten, por ejemplo cuando dices no es que López Obrador platicó con el Chapo, y todos te dicen, es mentira. Ese día estaba en su casa y en lugar de corregir dicen, pero es que es capaz, entonces lo dejan como advertencia. Los derechos de réplica no se reproducen como lo hace la noticia falsa como tal. Una noticia falsa tiene 1000 likes. El derecho a réplica tiene 100, o sea, son unos niveles muy bajos. Entonces, ¿qué me lleva a considerar que la cuestión como humanos es realmente de la ética? En eso de los autos que se manejan solos. Es en rigor que el debate también lo tenían, que si iba a chocar y puede salvar a una niña o una anciana, ¿a quién lo haría o a nadie? Lo dejamos al azar. ¿Cómo está funcionando o cómo interfiere? ¿Tendría que hacerlo la ética? Y si es una cuestión como cultural, si hay países donde sus niveles como que de honestidad son distintos a otros. Peña Nieto dijo que la corrupción era cultural. Estoy totalmente en desacuerdo, pero una cuestión ética cómo puede funcionar y si estas tecnologías la están como aplicando o las tienen presentes. Leí una columna sobre el despido de esta chica de Google. Ella en lo que tenía que ver. Al final ya no supe en qué quedó. Pero,
¿Cómo se está utilizando esta cuestión? Sí, una cosa que la inteligencia artificial no ha hecho hasta ahora, no ha podido hacer, no sé en el futuro lo puede hacer, es tener algunas de las características filosóficas de la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene la posibilidad de contemplar su propia existencia y preguntarse ¿qué soy? ¿Cómo debo actuar? ¿O qué puedo aprender? Eso ha dado pie a la ética, a la epistemología, a la filosofía en términos generales. Entonces, en el caso de la ética, desde la ética griega, digamos, la pregunta básica era ¿cómo debo actuar? Y aquí estamos hablando de que esa pregunta se la tienen que hacer las personas. Las máquinas no necesariamente se pueden hacer esa pregunta de manera autónoma y responder para luego influir en su comportamiento. Al menos que uno programe para decir, ante tal estímulo, tú siempre responde así. Pero ese alguien es una persona. Entonces, la persona es la que se tiene que preguntar cómo debo actuar. Esa es la pregunta básica de la ética. Desde los griegos, repito, hasta nuestros días, uno no solo es un ser pensante, sino es un ser actuante. Y uno tiene que preguntarse cómo debe actuar. ¿Ante qué situación? Las situaciones cotidianas, las que tienen que ver con la política, con la enfermedad, con la vida, uno tiene que preguntarse. Eso hasta ahora no lo han podido hacer, no lo han hecho las máquinas, la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Entonces, somos los seres humanos los que tenemos que preguntarnos cómo debemos actuar, pero ahora añadiéndole estas extensiones que tenemos, posibilidades técnicas de emplear para influir en los demás, para resolver un problema, para atender una emergencia, etc. La pregunta la tenemos que hacer nosotros, ¿cómo debo actuar? Y si hoy existen, por ejemplo, posibilidades técnicas para clonar seres vivos, uno debe preguntarse, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Si colectivamente decimos eso no hay que hacerlo, es una cuestión ética colectiva y no se hace. Pero hoy no hay normatividad, legislación, marco jurídico, digamos, preciso, estricto, que acote, limite, producto de un consenso respecto a lo que se puede o no hacer con la inteligencia artificial. Están explorándose los campos en los que la inteligencia artificial puede ayudar en términos de salud, de resolución de problemas de agua, de pobreza, etc. Y como que estamos viendo las potencialidades que tiene. Pocos se están preguntando realmente cómo hay que regularlo para evitar los excesos. Porque en ese experimental alguien dice, miren, lancé un nuevo producto que es una bocina inteligente, que es el ejemplo que poníamos hace un rato, que consiste en que tú instales en el centro de tu casa un micrófono, que es lo que hace que funcione. Entonces, cuando yo le hablo, él prende el micrófono y puede captar todo lo que hay en su entorno, convertirlo en dato y procesarlo. ¿Con qué fines? Quizá comerciales, quizá de otro tipo. La gente no necesariamente está consciente de que eso es lo que está ocurriendo. Cuando le dicen, es que para quien ocupes control remoto, tú nada más le hablas y ya te hace las cosas. Eso implica, metes un micrófono a tu casa que puede escuchar absolutamente todo. Si registra que hay un ladrido de perro, después te pueden ofrecer publicidad de alimento para perros, ¿no? Por poner un ejemplo así básico. Y uno lo puede ver como explora cierto contenido y al rato en sus redes sociales está plagado de anuncios de eso. Bueno, con fines comerciales, ok. Con fines electorales, ya empieza uno a alzar la ceja, ¿no? Decir, oye, espérame, ¿no? A lo mejor no se vale tanto que alguien llegue a presidir un país a partir de las mentiras o que alguien no llegue por las mentiras que se le fincaron, etc. Pero insisto, y esa es mi respuesta a la pregunta de cómo debo actuar es la que tenemos que hacernos nosotros, pero ahora poniendo en nuestra conducta las posibilidades tecnológicas que tenemos de generar algo, de hacer que se genere algo, que se use algo, porque este asunto de procesar los datos para generar cosas puede tener utilidades casi infinitas para la vida de las personas, pero también en manos de alguien que quiere intencionadamente hacer un daño, también lo puede hacer, digamos, ¿no? Que los militares son los que desarrollan estas tecnologías y no lo hacen para llevar comida.
aunque podría hacerse, ¿no? O sea, podría que emplearse para eso, ver con inteligencia artificial donde hay sequía, redirigir hacia allá algunos esfuerzos para que la gente no tenga que salir de su comunidad porque ya no haya agua o no tengan que morir de enfermedades que se pueden prevenir, porque tenemos la información de dónde hay sequía o dónde viene un desastre natural, etcétera, pero no necesariamente es algo que esté buscándose, ¿no? Y por último, una pregunta: ¿nos debemos como población preocupar por la socialización de este tipo de herramientas? Yo creo que tendríamos que poner atención y empezar a conversar respecto de cómo vamos a hacer para convivir con ello. Porque si hoy ya existen chatbots, o sea, máquinas con las que puedo yo conversar y incluso creer que estoy conversando con una persona y no lo es, sino que es una máquina a la que se le dice, si te preguntan esto, tú responde esto, y puede ir aprendiendo además de las respuestas que reciben mejores reacciones para conversar así. Si puede ocurrir eso, si puede haber vehículos autónomos o si puede haber creaciones que de la nada nos muestren una realidad potencial, en fin, uno tendría que ocuparse en ver qué hacemos con eso. Toda sociedad tiene que darse reglas respecto a lo que es posible hacer o no hacer. Entonces, si hoy ya es posible hacer cosas, tecnológicamente hablando, a partir de la inteligencia artificial, uno tiene que empezar a decir, lleguemos a los acuerdos necesarios para regular eso. A ver, con fines médicos, bien, porque puedes detectar de manera temprana un padecimiento cerebral o crónico degenerativo a partir solo del procesamiento de datos de una persona que el propio teléfono celular puede proveer, porque lo llevan a todas partes en todo momento y entonces registra los datos de cómo caminas o de cuántos pasos das o ritmo cardíaco, lo que sea. Y con esos datos, la inteligencia artificial puede decir, él está propenso a un infarto y que se le atienda. Eso yo creo que nadie se negaría que se pudiera utilizar la inteligencia artificial para eso. ¿Y compra mucho McDonald's entonces? No, o sea, todos esos datos los registra el teléfono celular que llevamos a todas. Bueno, yo no, pero las personas lo llevan a todas partes. Y si se procesan esos datos, pueden utilizarse de infinitas maneras. Con fines médicos, por ejemplo, y uno podría decir, todo eso, bien, adelante, y la norma lo permite. Pero ya con otros fines, sabes que hay que poner algunos límites. Hace rato se abordaba el asunto académico, es decir, yo no quiero que se hagan solo personas que sepan ordenarle a las máquinas que hagan algo. Entonces, pierdes tu sentido tú como humano ya. Entonces no quiero eso, no vamos a permitir que los alumnos entreguen trabajos de esto o que sus tareas provengan de aquí o allá, empezar a poner límites. Entonces a la pregunta de debemos preocuparnos, yo creo que hay que poner atención y empezar a conversar, como ahora lo estamos haciendo respecto a esas cosas, para, no tan tarde, sino más temprano que tarde, empezar a regularlo, empezar a darnos cuenta que todas las cosas de la vida se han venido trastocando por la presencia de los teléfonos inteligentes, de las pantallas inteligentes, de todo a lo que le agregamos inteligente, ¿no? Y hay refrigeradores inteligentes que nos avisan, ya no tienes jugos y tú siempre, entonces ve a comprar jugos, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas en las que habría que poner atención y empezarnos a poner a conversar sobre qué reglas vamos a dar para el uso de eso. Ok. ¿Algo que desea agregar? Pues nada más este reconocimiento de que empecemos, ¿no? A abordar estos temas porque están ahí, pero como si no estuvieran, o como si no pasa nada, digamos, ¿no? Están ahí ya en la vida cotidiana y no los ponemos en el centro de la agenda pública. O sea, estamos ahora por iniciar las campañas, ¿no? Para elegir gobernador y en un año para elegir presidente. Están en sus agendas regular esto, están poniendo sobre la mesa elementos para discutir eso o simplemente se sustraen del mismo y nos vamos a lo inmediato y a los problemas de siempre, digamos, ¿no? Habría que empezar a conversar y el reconocimiento que se esté conversando sobre eso.